Buenos días a todos. Es un placer para mí saludarles. Mi nombre es Joan Goyri. Como saben, soy agente de real estate, soy broker. Tengo más de 8 años de experiencia. Es un honor para mí poder estar compartiendo hoy con ustedes. Conjuntamente lo voy a hacer con Rosana Rodríguez, que es Loan Originator, y vamos a estar hablando de un tema sumamente importante en este momento, como son inversiones en propiedades multifamiliares. Y es muy importante, ¿por qué? Porque los tiempos están cambiando, el mercado de real estate está cambiando y también las leyes de, de créditos hipotecarios han favorecido a este tipo de herramientas, a este tipo de propiedades. Entonces de eso vamos a estar hablando hoy porque termina siendo una excelente opción para ustedes como agentes de real estate poder invertir en este tipo de propiedades o si no, convertirse en expertos en materia de multifamiliares para ofrecérselos a sus clientes. De eso vamos a estar hablando y lo primero que tenemos que saber es qué es una propiedad multifamiliar o qué se considera una propiedad multifamiliar. Las viviendas multifamiliares son viviendas residenciales donde viven más de una familia bajo un mismo techo y una estructura compartida. Ese es el concepto general de una vivienda multifamiliar, es decir, un techo compartido, más de una familia en un terreno con una estructura compartida. Pero veamos qué cantidad de tipos de viviendas unifamiliares existen. Las co-op o cooperativas. Como sabemos y hemos visto en clases anteriores en qué tipos de propiedades residenciales existen, sabemos que una cooperativa es un edificio donde las personas que viven en él no son dueños de las propiedades per se, sino que son dueños de acciones de esta cooperativa. Esto es una vivienda multifamiliar. Puede tener la cantidad de apartamentos que disponga la cooperativa. Un condominio, esto es más conocido por todos nosotros, un condominio también es un edificio donde los dueños de los apartamentos son dueños per se de la infraestructura de su apartamento. A diferencia de la cooperativa, que eres dueño de las acciones, en un condominio eres dueño de tu unidad. Los condominios también pueden ser de distintas cantidades de apartamentos. Puede haber un condominio de 10 unidades, puede haber un condominio de más de 100 unidades, sobre todo en los grandes condominios que se están construyendo en el sur de la Florida. Los condominios se caracterizan porque tienen, su gobierno es precisamente un condominio, una unidad de personas que son propietarios de distintos apartamentos que rigen las políticas de ese condominio. Los apartamentos o los edificios de apartamentos. Los edificios de apartamentos son de un solo propietario, pero también es un multifamily. Y este propietario, que normalmente es una organización jurídica, renta cada uno de los apartamentos. Y esta es la diferencia entre un apartamento, un condominio y una propiedad de cooperativa. El apartamento solo es de renta, no eres dueño del apartamento. Si eres dueño de un condominio y eres dueño de una cooperativa, Le va a quitar el merced. eres dueño de una cooperativa de las acciones. Los apartamentos son edificios de renta. Después tenemos los dúplex. Los dúplex son propiedades donde conviven dos familias, es decir, son dos unidades bajo un mismo techo, en un mismo terreno, compartiendo una misma estructura. Los triplex, que son tres familias que viven bajo un mismo techo, en una misma estructura, en tres apartamentos o en tres propiedades que pueden ser de una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones. Y los fourplex son propiedades de un mismo techo donde pueden haber unidades de un apartamento, de una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones y cuatro habitaciones inclusive, pero son cuatro unidades en un mismo terreno bajo un mismo techo. Ahora, pueden haber multifamiliares de más cantidad
de apartamentos o de propiedades, sí, pueden haber multifamiliares de mayor cantidad de unidades. Cuando nosotros hablamos en el estado de la Florida de multifamiliares, normalmente nos estamos refiriendo a dúplex, triplex y cuádruplex o cuádruplex. Pero realmente multifamiliar es cuando hay más de una unidad. En los Estados Unidos, el 7.6% de las propiedades son dúplex, triplex y cuádruplex. ¿Ok? O sea, es bastante. Aparte de la cantidad de condominios, cooperativas y edificios de apartamentos que hay. Cuando los unimos, son más del 30% del tipo de propiedades que hay en todos los Estados Unidos. Es importante entonces que sepamos que todos esos son multifamiliares, porque como agentes de real estate debemos conocer y tener claro todos los conceptos. ¿Cuáles son las ventajas de estas unidades? Especialmente de las que vamos a estar conversando el día de hoy, que son unidades de 2 a 30 unidades internas. Son propiedades de 2 a 30 unidades. ¿Por qué digo unidades? Porque no es un condominio ni un apartamento, son unidades. Recuerden que el apartamento son de un solo propietario y se van a rentar, y los condominios, cada quien es dueño de la unidad. Pueden haber multifamiliares condominios y pueden haber multifamiliares apartamentos. Los multifamiliares son más económicos. Siempre. Una unidad en un multifamiliar es más económico. Si tú compras 2 unidades en un edificio, te sale más costoso que comprar un dúplex. El mantenimiento es más fácil, pues tenemos un solo techo y unas solas áreas comunes. Entonces, siempre en Florida hay una preocupación de los techos por nuestra naturaleza, de nuestro clima. Hay mucha lluvia y el riesgo de huracanes. El tema de nosotros como dueños de una propiedad de tener un solo techo en varias unidades nos facilita el mantenimiento del mismo. Y las áreas comunes, ustedes saben que se deben mantener las áreas comunes en buen estado. De no ser así, uno puede ser multado por la ciudad. Entonces tienes un sola área común de la que preocuparte. Es distinto si tuvieses 5 o 4 single family home rentadas, que tienes que ocuparte de cada uno de los techos y de cada uno de los jardines de estas casas. Mientras que si tú tienes las 4 unidades, las 5, las 10 unidades en una misma estructura, en una estructura multifamiliar, pues es más fácil para ti mantenerlo. Mayor rentabilidad. Mayor rentabilidad porque es más bajo el mantenimiento. Primero, si tú eres dueño de un multifamiliar, no tienes que pagar un condominio. Tú mismo administras tu multifamiliar. Después, los taxes son más económicos. Tú mismo haces un solo jardín, como dijimos. No es lo mismo que tú pagues 4 compañías o una compañía que te haga 4 jardines, una compañía que te mantenga 4 techos, a que tú pagues un solo jardín y el mantenimiento de un solo techo. Entonces ellas te permiten mayor rentabilidad. Si están en buen estado, se van a rentar igual o mejor que un apartamento. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de estacionar tu carro enfrente, porque realmente están en planta baja, todos son de un piso. Bueno, todos no, vamos a corregir. Tenemos multifamiliares que pueden ser 2 y 3 pisos, pero cuando hablamos de dúplex o triplex, normalmente están o cuádruplex en una planta baja todo. Esto nos da mayor rentabilidad, pero que también influye en la rentabilidad, que se puede rentar en 24 horas. Como tú eres dueño de las unidades, tú eres el que vas a aprobar a los nuevos inquilinos, a los posibles inquilinos. No debe pasar por una asociación o un condominio. Entonces esto hace que con revisarle el credit score, revisarle cómo está su historial de renta, revisar cómo está su trabajo, sus ingresos, sus ahorros, tú puedes tomar la decisión en menos de 24 horas si esta persona está capacitada para ser tu próximo inquilino. No debes esperar 2 y 3 semanas, que hace que muchos dueños de propiedades para alquiler pierdan un mes
o 2 meses completos de renta. Entonces, el multifamiliar te permite mayor rentabilidad porque te está permitiendo un movimiento más rápido, un cambio más rápido de los inquilinos. Después, necesitas poco personal administrativo porque depende del tamaño del multifamiliar. Tú lo puedes atender personalmente, ¿sí? Lo puedes hacer a través de una compañía de property management, pero si la unidad no tiene más de 30, si la propiedad no tiene más de 30 unidades, pues es muy fácil mantenerlo. Si tuviese 30 unidades con una persona que esté administrando y una persona que esté haciendo mantenimiento general, tú puedes administrar una propiedad multifamiliar. Lo mejor de todo esto, es que lo que vamos a estar hablando en pocos minutos, es que tú puedes comprar una propiedad multifamiliar con una inicial de 3,5% y convertirte en un inversionista. Hay otras maneras de comprar multifamiliares con otros tipos de préstamos y con otros tipos de iniciales, pero esa no es mi tema de desarrollo, sino de mi compañera que va a estar conversando con nosotros en pocos momentos. Pero sí se puede desde un 3,5%. Esto es una oportunidad para ti y es una oportunidad para tus clientes. ¿Por qué es una oportunidad para ti? Porque puedes resolver tu problema habitacional. Muchos somos los agentes de real estate que no tenemos una vivienda principal y a la vez convertirnos en inversionistas, porque vamos a manejar estas propiedades. Lo otro es que tú puedes desarrollar las áreas comunes tan lindas como tú quieras, si tú vas a vivir en una de las unidades. Puedes poner un cerco, puedes arreglar los estacionamientos, inclusive lo puedes techar, puedes hacer un parque infantil, lo que tú desees dentro de tu propiedad. ¿Para qué? Para que las otras unidades tengan más valor, tú vivas en un espacio seguro, agradable para ti y que lo puedas rentar mejor. Muchas personas per se no califican para una casa, pero sí puedes calificar para un multifamily. ¿Por qué? Porque van a tomar en cuenta la renta de las otras unidades. Esto estará profundizando nuestra compañera en pocos momentos. Entonces, para ti es una solución. Yo le recomiendo a todos los agentes que hagan una precalificación para comprar un multifamily, para ver hasta dónde pueden comprar un multifamily. En Broward, por ejemplo, FHA con 3,5% de inicial aprueba más de $1 millón para un multifamily, tomando en cuenta la renta de las unidades. Entonces, es una gran oportunidad. ¿Y por qué para tus clientes? Bueno, porque los clientes pueden ser inmigrantes que acaban de llegar, pueden ser residentes, pueden ser ciudadanos, y también por lo mismo, por la flexibilidad para ser aprobados. Entonces, es importante que nuestros clientes conozcan que ellos pueden convertirse en dueños de una propiedad donde van a vivir y de una vez en inversionistas y van a poder tener otras unidades rentadas. Yo quisiera que todos y cada uno de los agentes que están compartiendo con nosotros hoy esta información, algún día tengan esa cara que yo tengo en esa foto, fue el día que estaba comprando mi primera propiedad en los Estados Unidos, que realmente le cambia a uno la vida. Entonces, si no califican para una vivienda en este momento como vivienda principal, pueden calificar para un multifamiliar. Y el siguiente paso es dejar después esta propiedad de inversión y poder entonces comprar esa propiedad de tus sueños porque ya vas a tener un ingreso que va a ser tomado a tu favor para ser calificado por un mayor monto. Entonces, una vivienda multifamiliar es un excelente primer paso en los Estados Unidos para tener vivienda propia y convertirte en inversionista. Y si ya tienes vivienda principal,
El multifamiliar es altamente recomendado para convertirte en un inversionista que tengas un buen ingreso porque vas a tener las rentas, va a tener mayor rentabilidad y aparte de esto, un crecimiento del valor del mercado. Ahora sí, yo les voy a presentar a mi compañera Rosana Rodríguez, quien es nuestro loan originator, para que nos hable de todas estas herramientas financieras que están favoreciendo en este momento la compra de propiedades multifamiliares versus otro tipo de propiedades. ¿Están listos? ¿Estamos todos listos? Sí. Ok. Buenos días, Rosana. ¿Cómo estás? Buenos días, Joan. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad de explicar al equipo las opciones que tenemos para adquirir viviendas multifamiliares. Muchísimas gracias. Pero antes de comenzar, les pido que escaneen mi QR para que me guarden el contacto y puedan comunicarse conmigo cuando lo deseen. Les voy a dar unos segunditos para que escaneen mi QR, me dicen si tienen algún problema, si pueden hacerlo. Levanten la manito quien no pueda hacerlo. Vamos a ver en el chat. Amén, Duay, amén en el chat. Mientras lo hacen, ¿verdad? Mientras van escaneando, yo les voy a explicar así en breve sobre Growth Capital. Muchos de ustedes conocen la empresa para la que trabajo porque seguramente han tenido relación con Juan Lavieri, que también es mi compañero, Mortgage Loan Officer, pero les voy a explicar a grosso modo a las personas que están nuevas acá en el grupo sobre Growth Capital. Es una entidad financiera mayorista con amplia variedad de opciones en cuanto a préstamos hipotecarios. Por ser mayorista, tenemos acceso a más de 160 prestamistas, desde bancos hasta cooperativas de crédito, lo cual nos da una flexibilidad para encontrar mejores tasas para nuestros clientes. Les pregunto, ¿ustedes tienen claro lo que significa ser mayorista en préstamos hipotecarios? Pueden encender sus micrófonos y decirme no, sí, lo tenemos claro. No. No, No, no tienen claro. Ok. Cuando hablamos de tasas de interés para hipotecas, hay dos tipos de tasas: tasas al por mayor y tasas al por menor. Las tasas al por mayor son como los precios de descuento que los prestamistas ofrecen a los intermediarios, corredores de hipotecas, brokers. Estas tasas suelen ser más bajas porque los prestamistas quieren atraer más clientes a través de esos intermediarios. Por otro lado, las tasas al por menor son las tasas que ofrecen directamente los consumidores, ¿ok? Estas tasas se ofrecen directamente a los consumidores como sus clientes. Estas tasas tienden a ser un poquito más altas porque los prestamistas asumen los costos de tratar directamente con los clientes. Entonces, los originadores de Growth Capital, nosotros, tenemos acceso a esas tasas al por mayor y se las damos directo a nuestros clientes. Por eso tenemos la oportunidad de ofrecer tasas más bajas que pueden encontrar en bancos o en cualquier otra entidades financieras. ¿Ok? Esto es así bien simple. Pueden buscar la página web nuestra. En el QR está también cómo aplicar si tienen algún cliente que desea aplicar directamente en Growth Capital. Pero ese no es el tema de hoy. No les voy a explicar sobre la compañía. Acá estamos porque queremos saber sobre multifamiliares. Espero que ya hayan podido escanear el QR. A ver, existen varias opciones de préstamos para adquirir viviendas multifamiliares. Tenemos préstamos convencionales y más adelante les voy a contar sobre los nuevos guidelines de Fannie Mae para este tipo de inversiones. Tenemos los préstamos de la Administración Federal de Vivienda,
También permiten que los prestatarios e inversionistas en bienes raíces compren una vivienda multifamiliar, tal y como lo explicó Joana hace unos minutos. Tenemos préstamos de la USDA y para veteranos, que son préstamos respaldados por el gobierno de Estados Unidos, como uno de los beneficios asociados a vivir en zonas rurales o al servicio militar. Ellos también tienen, nuestros militares también tienen la oportunidad de invertir en multifamiliares. Y se los menciono porque seguramente ustedes como realtor pueden tener un cliente, un conocido, un familiar que esté prestando servicio y que desee invertir o que viva en una zona rural. Y por último, tenemos los famosos DSCR, por sus siglas en inglés, donde el préstamo se centra principalmente en el potencial de generación de ingresos de la propiedad que se está adquiriendo. Vamos a ir a conocer uno por uno. Préstamos convencionales. A partir del 18 de noviembre del 2023, es decir, hace 4 meses, ¿ok? Fannie Mae implementó nuevas pautas en la relación préstamo-valor para propiedades de 2 a 4 unidades, es decir, multifamiliares. Anteriormente, los guidelines de Fannie Mae era que para vivienda dúplex, el down payment debía ser mínimo del 15%, es decir, un loan to value del 85%. Y para viviendas triplets y cuádruplex, el down payment era del 25%, un loan to value del 75%. Bueno, actualmente Fannie Mae abrió la posibilidad de dar un 5% de down payment para préstamos multifamiliares de 2 a 4 unidades. Otro aspecto importante de los nuevos guidelines de Fannie Mae es el reconocimiento del ingreso potencial por alquiler como una fuente válida de ingresos al solicitar el financiamiento. Esto significa que los prestatarios pueden tomar en cuenta los ingresos por alquiler de la propiedad que están financiando como parte de sus ingresos totales, lo cual podría mejorar su capacidad de endeudamiento. Ojo, como parte, ¿no? No quiere decir que solamente se toman los ingresos del alquiler. Esta es una ventaja significativa, pero no elimina nuevamente la verificación financiera del cliente. Adicional, te exigen también vivir en la propiedad durante 12 meses y mudarse dentro de los 60 días posteriores al cierre. Es decir, debes estar dispuesto a vivir junto a tus inquilinos y manejar las responsabilidades que conlleva ser dueño de una propiedad multifamiliar, lo cual pues ustedes deben de manejar muy bien al estar en el área del real estate. Freddie Mac mantiene sus guidelines, es decir, que para multifamiliares de 2 a 4 unidades, ellos exigen el 20% de down payment. Ellos no lo han cambiado. En cuanto a los préstamos de FHA para multifamiliares, les llamamos préstamos FHA no porque la Administración Federal de Vivienda otorga el crédito, sino porque los asegura, lo que significa que los prestamistas asumimos menos riesgos al originarlos en caso de que un prestatario se atrase en el pago. Presentar una solicitud para una vivienda multifamiliar de 4 unidades son las mismas que para una vivienda de una sola unidad. ¿Ok? Entre sus ventajas tenemos el puntaje de crédito. Necesitas una puntuación de crédito FICO promedio de al menos 580 para calificar. Mientras más alta sea tu puntuación de crédito, mejores tasas te ofrecerán. Recuerden siempre eso, ¿ok? Algo más que deben saber es que nosotros analizamos también el historial de crédito, lo cual es distinto a tu puntuación FICO. Por ejemplo, si tuviste una ejecución hipotecaria,
tienes que esperar 3 años antes de solicitar un nuevo préstamo de la FHA. Down payment, como dijo Joan, tienes la posibilidad de dar un down payment del 3.5, lo que significa un loan to value del 96.5%. Ingresos. Como en cualquier hipoteca, lo primero que hacemos es determinar si tus ingresos te permiten hacer la inversión. ¿Qué usamos? Por lo general, los formularios W2, 1099 y las declaraciones de impuestos. Sin embargo, en el caso de multifamiliares con la FHA, también usamos un formulario de tasación especial para calcular los ingresos de alquileres y poder usarlos como una fuente válida de ingresos adicionales. Eso lo hace un tasador, quien asignará un valor de alquiler de mercado justo en las unidades. Pero ojo, en un minuto les voy a explicar cómo funciona esto, ¿ok? Puntos que debemos de tener en cuenta a la hora de comprar multifamiliares con la FHA. Debe ser vivienda principal también, ¿ok? Es decir, tal y como en los guidelines de Fannie Mae, debes de asumir que vas a ser vecino de tus inquilinos, ¿ok? Debemos tener en cuenta los límites de la hipoteca de la FHA. Los límites podemos encontrarlos en la página web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Ellos cambian por condado. De hecho, acá, si me permiten, tengo la página web en donde ustedes pueden encontrarlo. Yo vivo en el condado de Montgomery, en Maryland. Entonces, voy a darles el ejemplo, lo busco y acá me aparecen los límites. Para una unidad es de 1.149.825. Para dos, 1.472.250. Para tres y cuatro. ¿Ok? Podemos encontrarlo, es súper sencillo, podemos revisarlo dependiendo del condado y del estado en donde ustedes se encuentren. Otro punto que debemos de tomar en cuenta es el upfront MIP, Mortgage Insurance Premium. Es una prima hipotecaria inicial. Es decir, cuando decides obtener un préstamo de la FHA, pagarás una prima hipotecaria inicial, UFMIP por sus siglas en inglés, equivalente al 1.75% del monto básico del préstamo. Puedes pagar la prima al cerrar tu préstamo de la FHA o puedes financiarla en el monto de tu préstamo. La UFMIP protege al prestamista en caso de no cumplimientos de pagos hipotecarios, ¿ok? Pero adicional a este pago inicial, a esta prima hipotecaria inicial, también necesitas pagar un mortgage insurance. Ese es otro pago que debes tomar en cuenta si deseas utilizar el 3.5% de down payment. Este seguro lo tendrás que pagar por el tiempo que dure el préstamo, a menos de que refinancies o a un préstamo convencional. O si decides pagar el 10% de down payment, este seguro lo vas a pagar solo por 11 años. ¿Ok? Todos esos son detallitos que tú tienes que ir sumando a la hora de querer utilizar un préstamo de la FHA. ¿Ok? Otro aspecto importante, la prueba de autosuficiencia de la FHA o regla del 75%. A ver, si estás comprando un dúplex, no tienes que pasar la prueba de autosuficiencia. Ahora bien, si tu intención es comprar un triplex o un cuádruplex, entonces tenemos un requisito adicional, el Self-Sufficient Test.
lo cual significa que el 75% del ingreso por alquiler debe ser igual o superar la hipoteca mensual que cubre capital, interés, impuestos y seguros. Yo sé que es muchísima información, ¿ok? Y de repente tienen preguntas, las pueden ir colocando en el chat, ¿ok? Y las aclaro al final de la presentación, ¿ok? Entonces, para un multifamiliar de 3, 4 unidades, debe ser considerado autosuficiente, ¿ok? La renta que usan los tasadores debe ser la renta del mercado. Y acá se los explico qué significa la renta del mercado. A ver, podemos comprar multifamiliares que tienen ya inquilinos y un inquilino de ellos puede tener 10 años y estar pagando una renta un poco más baja a la renta del mercado. Entonces, tenemos que pedirle al tasador que no tome en consideración la renta que se está recibiendo actualmente por ese multifamiliar, sino que tome en cuenta la renta del mercado. Es decir, si ese inquilino se va y llega uno nuevo, ¿cuánto me pagaría? Porque eso nos ayuda en todo lo que es el tema de financiamiento. ¿Ok? Recuerden, adicional a esto, que las tasaciones para la FHA son un pelín más exigentes. Las propiedades deben estar vivibles. Eso todos ustedes lo saben por ser realtor, ¿ok? Para algunos vendedores, estas exigencias de la FHA son un fastidio, no hay que negarlo, son un fastidio y les cuesta aceptar una oferta basándose en una preaprobación de la FHA. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta, por eso es tan importante buscar una propiedad, ¿ok? Que realmente pueda pasar las exigencias de la FHA si queremos utilizar este tipo de préstamos, ¿ok? Por último, la verificación del estatus migratorio para los préstamos de la FHA son más rigurosos. Por ejemplo, ellos no aceptan un cliente con ITIN o Foreign National, ¿ok? Ellos aceptan una persona con un estatus legal, pending asylum, pero ITIN, Foreign, no los aceptan, ¿ok? Como les decía al principio, también la USDA y los veteranos tienen programas para multifamiliares. Vamos a explicarlos rápidamente. A ver, en los préstamos, en ambos préstamos, ¿ok? Existe la posibilidad de dar un down payment de 0%, ¿ok? Cosa que es buenísima. Obviamente que tienen restricciones. En el caso de la USDA, debes de vivir en un área rural, ¿ok? Hay límites de ingresos, restricciones en la propiedad, requisitos de ocupación. En ambos casos tienen que también ser vivienda primaria, ¿ok? Del inversionista. En el caso de la USDA, ellos te piden una garantía inicial, que viene siendo como el mismo seguro que pide la FHA, y en el caso de los veteranos se llama funding fee. Ese funding fee, por ejemplo, si tú decides usar el 0% de down payment, no dar down payment, para compradores por primera vez, tienen que dar un funding fee del 2.15%. Para los que son compradores secundarios, el 3.3%. ¿Ok? Igual pasa con la garantía inicial del USDA. Si tú decides no dar nada de down payment, pues la garantía también se calcula en base a eso. ¿Ok? No prepayment penalties, en ambos casos, las tasas de intereses son más bajas
porque, bueno, están respaldados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Ok? El puntaje FICO para la USDA es de 620, en el caso de los veteranos, de 600. Ahora vamos a hablar de los famosos préstamos DSCR. ¿Ok? Un préstamo DSCR es un tipo de préstamo que lo llamamos nosotros no QM, utilizado por inversores inmobiliarios para ayudar a calificar para un préstamo basado en el flujo de caja de la propiedad, sin tener que verificar los ingresos personales del prestatario. Hasta hace poco, los propietarios más pequeños que buscaban comprar o construir, refinanciar multifamiliares de 5, 10 o hasta 30 unidades caían como en una zona gris porque eran proyectos demasiado grandes para un financiamiento convencional residencial, como llamamos a los multifamiliares de 2 a 4 unidades, pero demasiado pequeños para atraer el interés de prestamistas comerciales e institucionales. Tomando en cuenta ese gap, se empezaron a utilizar los préstamos DSCR, el cual utiliza la métrica de índice de cobertura del servicio de la deuda. Los prestamistas DSCR, a los que también se le llaman prestamistas de saldo pequeño, han operado durante mucho tiempo en nichos comerciales distintos como restaurantes, centros comerciales, talleres de reparación de automóviles, entre otros. Pero no hace mucho abrieron sus programas DSCR a edificios y apartamentos pequeños, de 5 a 8 unidades. También tenemos, Joan, tú me preguntabas ayer, single families para renta, ¿ok? Ujú. ¿Cómo funcionan estos préstamos? La relación de cobertura de servicio de la deuda mide el flujo de efectivo neto de una empresa después de contabilizar los gastos, es decir, el PIRI o PIRIA, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Principal, interés, taxes, seguros y asociación. Debido a que el prestamista se centra en la propiedad en sí, en lugar del prestatario, es posible originar un préstamo DSCR sin utilizar las declaraciones de impuestos del prestatario, ingresos personales o incluso comerciales. ¿Ok? Aquí el préstamo se basa en la propiedad en sí, de que ella pueda cubrir sus gastos y generar flujo de caja. ¿Ok? La diferencia entre aquí, en su lugar los prestamistas se centran en verificar los ingresos brutos por alquiler generados por la misma propiedad. ¿Ok? Pros, contras, ¿ok? Sí, es una maravilla no tener que entregar ni tus taxes ni los taxes de tu empresa, ¿ok? En el caso de Growth Capital, nosotros hacemos préstamos en todos los estados. Necesitamos un FICO mínimo de 640. No es tan alto comparado con los préstamos comerciales. Sin embargo, también hacemos préstamos mínimo de $100,000. Es decir, que si una propiedad deciden tener un préstamo menor a 100,000, no califican para un DSCR. ¿Ok? El máximo, también hay un máximo, 5 millones. No, tienen prepayment penalties, es decir, que si usted quiere pagar su préstamo antes de 24 meses, va a haber una prepayment penalty. Es utilizado solo para propiedades de inversión. Solo para propiedades de inversión. ¿Ok? Ahora sí, les dejo para hacer preguntas. Veo en el chat cuánto tiempo debe ser mi vivienda principal. ¿En cuál de los casos?
Por ejemplo, en el convencional, 12 meses. ¿Ok? En el DSCR no necesita que sea tu vivienda principal. Y en el caso de VA y USDA, 60 meses. Ok. Vamos ¿Alguna a otra pregunta? algo muy importante que quiero que ustedes vean de esta clase del día de hoy es cómo han cambiado las normas a nivel de préstamos en favor de la compra y la inversión en multifamilies. Lo que queremos resaltar es que si bien tú no puedes calificar para una propiedad single family home, tú pudieses calificar para un multifamiliar porque van a tomar en cuenta la renta de la unidad o de las unidades que están en el multifamiliar que estás comprando. En todos los casos se va a tomar en cuenta la renta promedio de las otras unidades. Entonces, muy importante que ustedes manejen esta información para que se la puedan transmitir a sus clientes. Una familia que pudiese estar calificando para 200, 300, 400 mil dólares y esto no les satisface en la compra de una propiedad, pudiesen calificar para más en el caso de ser un multifamiliar y tener esta primera oportunidad de vivir 12 meses en esta unidad, acondicionarla muy linda, rentarla y después este ingreso le va a seguir valiendo para calificar para un single family home, por ejemplo, después de 12 meses. Entonces, una primera oportunidad para tener su vivienda principal y a la vez te estás convirtiendo en un inversionista en los Estados Unidos. No solo esto, las viviendas multifamiliares tienen muchas opciones porque pueden ser rentadas por Airbnb, pueden ser rentadas por meses, pueden ser rentadas por el año, según tú la quieras manejar. Si tú tienes un cuádruple, tú puedes rentar dos por el año y una manejarla en Airbnb. Los primeros 12 meses vas a estar viviendo tú en una unidad o puedes asociarte con algún familiar en la compra de la vivienda multifamiliar y este familiar es el que va a vivir en esa unidad. O sea, uno de los propietarios debe vivir en la unidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo un familiar que no tiene vivienda principal, yo me puedo asociar en la compra del multifamiliar, esa persona va a vivir y me va a ayudar a administrar las otras propiedades. Yo puedo tener un cuádruple y tener 3 unidades en Airbnb. Entonces, me va a dar mucho mayor rentabilidad. Recordémonos que Airbnb en el sur de la Florida tiene un, un récord de más de 90% de ocupación. También la puedo rentar por meses porque me quita el dolor de cabeza del mantenimiento del Airbnb. Pero en fin, también tenemos que saber en qué ciudades están aprobados o no los Airbnb a la hora de comprar la multifamiliar. Lo que es la zona rural nos asusta o pensamos que no hay zonas rurales. Davie hace nada era una zona rural y es una ciudad hoy altamente ocupada. Pero hay ciudades muy cerca de nosotros que son zonas rurales que las personas pudieran entrar con 0% de down payment. Entonces tenemos alternativas para nuestro cliente. No tienes ahorro, pero puedes comprar un multifamiliar, vas a vivir en una de las unidades, vas a rentar las otras unidades, y si lo compras en una zona rural que puede ser un poco más al norte, ¿cierto? Inclusive cerca de las playas, y entonces no tienes que dar down payment. Esas personas que no tienen ahorro, le estamos dando una respuesta. Acuérdense que nuestro trabajo es darle respuesta a nuestros clientes según sus necesidades. Pero imagínense que nosotros logremos que una familia no solo deje de pagar renta, sino se hace propietario de una unidad multifamiliar y a la vez inversionista. Y como bien explicó Rosana, en muchos de los casos las rentas de las unidades deben ser suficientes para pagar el monto del mortgage, de capital más seguro
más taxes, más todos los gastos. Quiere decir que tu costo de vida va a bajar significativamente. Esto es lo que debemos manejar. El detalle de todos los préstamos que nos explicó Rosana, a quien le agradecemos profundamente la explicación, lo va a manejar Rosana. Nosotros tenemos que tener un concepto general, que fue los tipos de préstamo. En convencional, desde 5% de down payment, FHA, 3.5% de down payment. En VA o rurales, 0% de down payment. Y por último, el préstamo donde solamente van a tomar en cuenta los ingresos de la propiedad, que es el Sí, 10. DSCR. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener es en cuenta el conocimiento general de todo lo que le podemos ofrecer a nuestros clientes. El detalle de cómo se estructura el préstamo, eso se lo dejamos a la experta, que es Rosana. Es importante que tengamos como agentes de real estate un conocimiento general para poder unir ese cliente con el programa, con la propiedad. Pero el detalle no lo tenemos que conocer nosotros porque no somos los origineros. Lo que tenemos que saber ahorita es que los multifamiliares son una excelente respuesta habitacional para familias que en este momento no califican per se para una propiedad, pero sí pudieran calificar para un multifamiliar tomando en cuenta los ingresos de las otras unidades. ¿Y por qué no? Inversionistas. Si alguno de ustedes aquí quiere convertirse en inversionista, mi consejo es que lo hagan con un multifamiliar, porque les va a dar mayor rentabilidad. Recuérdense lo que les expliqué. Un solo techo que preocuparse, un solo jardín. Por ejemplo, ustedes hacen la inversión de embellecer la cerca, hacer una parrillera y poner un parque infantil. Hacen esa inversión para un multifamiliar de 6 unidades, de 10 unidades, tiene el costo que si lo hicieran para una casa unifamiliar para poderla rentar mejor. Pero si yo tengo 10 unidades, 20 unidades, 4 unidades y hago una inversión de hacer unas áreas comunes bien agradables, yo voy a vender mejor esas rentas. Van a ser más altas. Entonces me cuesta, es más económico el mantenimiento y el embellecimiento de un multifamiliar que si tengo 4 o 5 casas para rentar. Joan, disculpa que te interrumpa. Emma está haciendo una pregunta. ¿Cómo Dime. se va a manejar el tema de compradores con la nueva ley? ¿Qué tiene que pagar? Ellos también tienen que pagar comisión. El tema de la nueva ley no está relacionado con los lenders, Emma, está relacionado es con los realtors, la comisión de los realtors. Joan dio hace poco una clase sobre eso. No sé si tú le respondes, Joan, allí. Sí, si respondemos en corto, ¿verdad? Porque no es el tema de hoy. Acuérdense que esto fue solamente una propuesta de la NAR a unos demandantes. La NAR fue demandada por la ley antimonopolio. ¿Ok? Por cierto, ninguna de estas demandas es en el board de Miami. La NAR dio una propuesta que era cambiar que en el MLS no se pusieran las comisiones. No dice que los compradores van a tener que pagar la comisión. Lo que dice es que no se va a tener que poner, no se va a poner en el MLS, no se pudiera, porque esta propuesta que hizo la NAR tiene que ser aprobada por un juez federal. ¿Ok? Emma, yo entiendo la preocupación de Emma y yo me preocupé el primer día, pero cuando vemos que es una propuesta que además es una propuesta en 5, uno, que quedan exentos de nuevas demandas de ese grupo, dos, que no se pondría en el MLS las comisiones para evitar que la ley antimonopolio, que los realtors pudiéramos mostrar solamente propiedades que nos ofrezcan una mayor comisión. Tres, que todos los compradores ahora tienen que hacer un contrato de exclusividad con su realtor, ¿sí? Y por último, el pago de 418 millones que lo harían en 4 años. Esto no está aprobado. Es una propuesta de la NAR que hizo este grupo de demandantes. Tiene que ser aprobada por un juez federal y después puesta en práctica. Pero la realidad, eso no nos va a afectar. Los vendedores
esta conversación la tuve ayer con un vendedor, seguirán pagando la comisión a los agentes de los compradores. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, como yo le expliqué ayer a una vendedora, un listing que tengo, le dije, bueno, ok, si usted no quiere pagar comisión a los agentes del comprador, usted tiene que tener el logbox, la clave en Zillow, en realtor.com, y cualquier persona va a poder entrar a su propiedad sin estar acompañada de un profesional. Si le invade su propiedad, usted no tiene a quien reclamarle. Mientras que nosotros, los agentes de real estate, estamos garantizando, acompañando a nuestros clientes y que no le van a invadir su propiedad. Dije, ¿qué prefiere usted? ¿Pagar la comisión o correr riesgo? Ah, no, pagar la comisión. Entonces, realmente lo que vamos a tener es que no vamos a saber la comisión, tenemos que llamar al otro agente para saber cuánto es la comisión y hacerlo un acuerdo por escrito. Es más trabajo, pero no va a cambiar la estrategia. Espero haber respondido tu pregunta. ¿Tenemos otra pregunta, Rosana? Sí, no sé quién está preguntando sobre el término autosuficiente, porque aparece nada más el número telefónico. El nombre de la persona que pregunta, la renta que usan los tasadores, como lo dije, ¿ok? Debe ser la renta del mercado. Lo expliqué porque, nuevamente, utilizan a veces la renta de algunos inquilinos que ya tienen 10 años en las propiedades que estamos comprando. Pero debe de cubrir, básicamente es que cubra el 75% de lo que tú debes de pagar mensualmente. Esto es muy fácil. Para eso nosotros somos agentes de real estate. Cuando vayamos a mostrarle un multifamiliar a un cliente o para compra propia, debemos calcular las rentas de las propiedades según el área. Hacer un cálculo de la renta. Entonces podemos, ok, cada una de las unidades se va a poder alquilar en $2.000. Tengo un cuádruple, cada una de las unidades se va a poder alquilar en $2.000, yo voy a tener entonces $6.000. Entonces, quiere decir que el pago del mortgage, del interés, más capital, más lo seguro, no puede ser más el 75% más de esos $6.000. ¿Sí? Eso Sí, es. tiene que cubrir 75% del pago mensual. Entonces, lo que tenemos es que saber dónde vamos a comprar la propiedad, cómo están las rentas en la zona, pero sobre todo que mi recomendación siempre es que arreglen muy bien las propiedades. Miren, yo una vez tuve un listing de un multifamiliar de renta y la zona no era muy favorable, pues estaba dentro de un parque de propiedades de trailers. Y ahí justo en la calle de enfrente estaba el multifamiliar. Y tú decías, bueno, la zona no era muy buena. Sin embargo, el dueño de este multifamiliar arregló tan bonito los apartamentos internamente, le puso la cerca, arregló los estacionamientos, arregló un jardín con unos banquitos y se estaba alquilando mejor las unidades que en un edificio cercano. Porque las personas quieren vivir en un lugar agradable. Entonces, si van a tener un multifamiliar para rentar, tienen que ponerlo en buenas condiciones para que se rente mejor. O sea, tienen que arreglarlo, tienen que ponerlo bonito, tienen que arreglar las áreas externas, pero lo que les vuelvo a decir es arreglar las áreas externas de un multifamiliar que son varios apartamentos. Siempre va a ser más económico que si yo tuviese 4 single family home para rentarlas. Joan, cuando hagan el análisis de la renta, tienen que ser con propiedades similares, ¿no? Ustedes tienen acceso al Sí, MLS y sí. no pueden comparar pues peras con manzanas, ¿no? Tienen que ser No, tenemos que comparar manzanas con manzanas, eso lo sabemos hacer, pero también sabemos que se van a alquilar mejor si están en mejor estado, aunque total. el tasador de renta no va a ir a la propiedad, no es un tasador de la propiedad per se, pero sí se puede alegar y explicar el estado de las propiedades Correcto. al banco, para que el loan originator nos ayude en la tasación. ¿Alguna otra pregunta? No, están todos clarísimos.
¿Quién va a mostrarle a sus clientes la opción de los multifamiliares? A ver, respuestas. Sí, Yenaxi. Ok, Eliana, muy bien. Y para ustedes mismos también es una respuesta, ¿cierto? Sí. Bueno, y nosotros en nombre de Rosana, Gross Capital, mi nombre es Joan Goiri y Brokers, el sí, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes.